perdido. Y la cosa que dijeron como 13. Y Ah, pero como, Buenas tardes, buenas tardes. bienvenidas y bienvenidos. Vamos a iniciar el tercer módulo de nuestro diplomado. Les prometo que es mi última participación porque ya se han de ver aburrido de un servidor. Pero ya esta es la última participación en este módulo y vamos a estar trabajando estas tres tardes, 3 semanas, bueno, dos, y luego se nos atraviesa el periodo vacacional y luego otra sesión después de las vacaciones. Pues vamos a trabajar 6 horas en 3 días y nuestro tema van a ser las funciones ejecutivas, de las que de alguna manera ya habíamos platicado en en las sesiones anteriores. No sé si alguien recuerda por qué habíamos dicho que era importante la parte prefrontal y el frontal de nuestro cerebro, porque decíamos que tenemos, bueno, trabajaron con una maestra que tenemos lóbulos, lóbulo temporal, parietal, occipital y lóbulo frontal. Y después hablábamos del sistema límbico, del cerebro emocional y decíamos un poco de la parte frontal y prefrontal que tenemos de aquí desde atrás de los ojos, toda esta parte de enfrente. Y no sé si recuerdan por qué decíamos que esta parte es importante. No sé si alguien nos quisiera comentar. La maestra Monserrato. Sí, buenas tardes. Buenas Sí, tardes. lo que recuerdo de la sesión pasada, cuando se comentó, bueno, de las sesiones pasadas, pues la parte del lóbulo frontal es pues la parte que nos incluye el lenguaje, la ¿Ya te conducta, metiste al el diplomado? intelecto. eh, el lóbulo frontal es la parte de que controla el razonamiento, las emociones, la parte del habla, de los movimientos. También es del pensamiento, organización, resolución de problemas y movimiento. Y en la prefrontal del lóbulo, pues ahí es donde se encuentran las áreas motoras y premotoras que están disociadas con el lenguaje, la conducta, el intelecto. Y también es una de las razones por las cuales durante la infancia se van desarrollando las habilidades cognitivas. Por eso es muy importante que cuando los niños son pequeños no se peguen en su cabecita o tengan algún daño porque les puede impactar hasta la edad adulta. Gracias. Muchas gracias, maestra. Una segunda y última persona que nos quisiera comentar algo del lóbulo frontal. sí, profe, que es el principal para poder controlar el pensamiento, además que nos ayuda en a hacer planificaciones. También nos permite tener, ahora sí que esa parte de memoria, de conexiones entre neuronas, para que nosotros podamos aprender y de la misma manera enseñar. Además que ahí también se dan las habilidades sociales. Entonces, muchos niños son muy introvertidos porque no tienen tal vez el estímulo que pues desde pequeños no se les ha inculcado. Entonces, eso es algo importante que uno como docente debe de tener en cuenta para que cada niño y cada niña pueda aprender y ser un mejor alumno. Muchas gracias, maestro Edrey. Decíamos, gracias por su participación, habíamos dicho que la parte prefrontal y frontal es lo que realmente nos hace seres humanos, es lo que nos diferencia del resto de los animales, es lo que nos hace
Ahí tenemos algo que el resto de los animales no tiene, que es un poco de lo que han comentado, que podemos planear, que podemos tener conciencia de quiénes somos nosotros, que podemos imaginar, que podemos mm, inhibir algún estímulo, que podemos tomar decisiones, que podemos aprender. O sea, eso es lo que realmente nos hace diferentes del resto de los animales. Entonces, por eso es importante. Y ahí está todo esto que han comentado, justamente se llama funciones ejecutivas. Ahí están las funciones ejecutivas. Se llaman funciones ejecutivas porque nos permiten ejecutar, llevar a cabo cosas. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos es resultado de las funciones ejecutivas, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. También hay un aspecto muy importante que comentamos en la última sesión y que hoy quiero rescatar para pegarlo con el tema de este módulo, es que decíamos que cuando nuestro cerebro produce exceso de dopamina por la cuestión de que nos hagamos adictos al placer, de cualquier tipo de placer, nuestro cerebro emite mucha dopamina, y que el exceso de dopamina afecta el lóbulo prefrontal y frontal, es decir, afecta la estructura cognitiva, y entonces va deteriorando esa función, esa parte de nuestro cerebro, y entonces vamos teniendo menos capacidad de razonamiento, menos aplicabilidad de las funciones ejecutivas. Hay un dato muy interesante de los neurocientíficos que al analizar la evolución de la especie humana han encontrado que, comparando el momento histórico que vivimos los seres humanos con el resto de la historia de esta especie, es que hemos ido perdiendo nuestra estructura cognitiva, nuestra capacidad cognitiva. Es decir, los que estamos ahorita sobre la Tierra tenemos un poco menos de función cognitiva que los que tenían los seres humanos de tiempos pasados. Entonces, eso, dicen los neurocientíficos, se puede deber a que nos hemos ido más por el placer que por la felicidad, aunque ahora hablemos mucho más de felicidad, realmente la tenemos menos porque a veces confundimos felicidad con placer, porque buscamos más la producción de dopamina. Entonces eso es preocupante porque eso es lo que nos hace diferentes del resto de los animales, y si vamos perdiendo nuestras capacidades cognitivas, entonces la pregunta sería, ¿a dónde vamos a llegar, no? Entonces, por eso es importante trabajar las funciones ejecutivas desde que están los niños en el preescolar, en la primaria y el demás tiempo. Es importante trabajar las funciones ejecutivas, y yo creo que es un tema muy importante. Bueno, a mí me parece muy importante. Los maestros jugamos un papel importante ahí. Los que trabajan con niños son súper importantes para el desarrollo de los niños. Cuando decimos que lo importante en la educación infantil es el desarrollo integral de los niños, justamente nos referimos a eso, al desarrollo cognitivo, al desarrollo socioafectivo, al desarrollo psicomotor, que eso sería la parte integral del ser humano, ¿no? Entonces, por eso es importante esto. Voy a compartir la pantalla, voy a presentarles yo no les voy a decir ahorita qué son las funciones ejecutivas. Vamos a ver un video de 5 minutos. Ojalá y lo podamos ver porque seguramente cuando subamos la grabación a YouTube, YouTube nos va a bloquear el video. Ojalá y lo podamos ver. Y terminando el video, entonces vamos a poder decir, o esperaría su participación de ustedes, contestando la pregunta de qué son las funciones ejecutivas. Entonces voy a compartir mi presentación que he preparado para esta tarde. Bueno, ya la estamos viendo, ¿verdad? Ya, maestro, una Ok. presentación. Ajá, ok, muchas gracias. Bueno, estamos en el Diplomado 2, Herramientas de las Neurociencias para el Trabajo de Aula. Vamos a trabajar hoy, dentro de 8 días el 9, y de ahí nos vamos a ver el 30 de abril, Día del Niño. Estamos en el módulo 3, ya a la mitad del diplomado, funciones ejecutivas y aprendizaje. Estos son los temas de los que vamos a estar hablando, igual que el módulo anterior. A lo mejor no vamos en ese orden, pero vamos a tocar todos esos puntos. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Que es nuestro tema de hoy. ¿Dónde las ubicamos en nuestra parte del cerebro? ¿Cómo se relaciona con otros aspectos del cerebro? Las principales funciones ejecutivas, porque hay varias funciones ejecutivas, pero también hay subfunciones ejecutivas. Entonces vamos a hablar de las principales.
y vamos a hablar cómo las podemos favorecer en el aula, en el trabajo, en el jardín de niños, en la primaria, en la secundaria, en el servicio de educación especial. Los trastornos neurológicos que se presentan en algunos niños no es otra cosa más que fallas en las funciones ejecutivas. Entonces, cuando queremos trabajar estrategias para abonar un poco alguna condición que presentan los niños, quiere decir que tenemos que trabajar funciones ejecutivas con ellos. Entonces, vamos a hablar de eso en el último tema, cómo las podemos favorecer en el aula. Nuestro módulo va a estar dividido así. En esta primera sesión vamos a hablar de lo que son las funciones ejecutivas. En la segunda sesión vamos a abordar las principales funciones ejecutivas. En la tercera sesión vamos a abordar de qué manera podemos trabajar las funciones ejecutivas en el aula, es decir, algunas actividades. Y el producto del módulo se los comento al final de la sesión de hoy. Les decía que vamos a ver un video de 5 minutos y fracción, que es de la Universidad de Harvard y se llama Función Ejecutiva, Habilidades para la Vida y el Aprendizaje. Es una narración, ojalá podamos poner atención, tomar nota y al terminar podamos participar comentando con toda la comunidad qué son las funciones ejecutivas de acuerdo a la que vamos a ver en este video. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación. Perdón, ¿se paró el video o...? Sí, permítame. Voy de nuevo. Permítame un momentito. Debemos ser capaces de... A ver si ahora sí. Me dicen si se puede escuchar y ver. ¿Sí? Sí. Ok, voy. La ciencia nos dice que los cerebros, mentes, no nacen, se construyen. En el centro de esta arquitectura dinámica se encuentra un conjunto de habilidades denominado función ejecutiva y autorregulación. La autorregulación y la función ejecutiva en los niños son ingredientes clave para su rendimiento durante toda la vida. No se trata únicamente de aprender el lenguaje o de aprender los números o de aprender los colores.
Debemos ser capaces de trabajar de forma efectiva con los demás, de enfrentar distracciones, de manejar demandas múltiples. Estas son realmente habilidades que contribuyen a la productividad de la fuerza laboral. Pienso que los educadores buscan justamente eso. Y cuando describimos lo que entendemos por función ejecutiva, dicen, sí, eso es. Ese es exactamente el problema. Estos niños pueden decirme estas reglas, pero no son realmente capaces de usarlas. ¿Qué es la función ejecutiva? Tal vez la mejor manera de pensar en ella es imaginarla como un sistema de control de tráfico aéreo en el cerebro. Al igual que un sistema de control de tráfico aéreo, debe manejar muchos aviones que se mueven en muchas pistas con una perfecta sincronización. El niño debe manejar una gran cantidad de información y evitar distraerse. Involucra entonces la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental. Supongamos una situación en la que un niño tiene que esperar su turno para realizar una actividad. En primer lugar, el niño debe tener control inhibitorio. Debe poder abandonar lo que está haciendo para permitir que otro niño tome su turno. Pero cuando le toca nuevamente su turno, también tiene que recordar qué es lo que se supone que debe hacer. Y entonces se requiere de la memoria de trabajo. Si los niños a los que les toca el siguiente turno no hacen algo impredecible, el niño de nuestro ejemplo debe ser capaz de ajustar lo que hará enseguida. Eso requiere flexibilidad mental. Los niños que experimentan dificultad con estas habilidades a menudo parecen simplemente no estar prestando atención o que deliberadamente no quieren controlarse. Si el niño no tiene autorregulación, se porta mal y el maestro lo pone en el rincón de pensar, entonces el niño se pierde parte del aprendizaje que ocurre en el aula. Esto hace que se sienta más perturbado porque se queda atrás, vuelve a portarse mal y se produce una espiral contraproducente. ¿Cómo se desarrolla la función ejecutiva? En los niños pequeños e incluso en los bebés, se comienzan a ver las raíces de las habilidades de la función ejecutiva. Lo que sucede en nuestro cerebro es increíblemente complejo. La corteza prefrontal, o el tercio delantero del cerebro, es importante para la función ejecutiva, pero es algo más que la corteza prefrontal. Esta región no actúa sola, está involucrada en el control del comportamiento a través de sus interacciones con todas las demás partes del cerebro. El cerebro va de una situación donde numerosas neuronas se comunican muy estrechamente unas con otras e ignoran al resto del cerebro, hasta estas redes extendidas que conectan las diferentes áreas. La función ejecutiva cambia a lo largo de la vida. Mejora radicalmente en los primeros años. Continúa haciéndolo durante la adolescencia. Y no es hasta la edad adulta temprana que se tienen las redes de tipo adulto, que son muy fuertemente activadas y que conectan las diferentes regiones cerebrales entre sí. Creemos, asimismo, que es posible entrenar a las funciones ejecutivas. Es tal como ir al gimnasio, de modo que mientras más se practiquen estas áreas, la capacidad se vuelve más fuerte porque se aspira a fortalecer esas conexiones neurales. De forma lenta pero segura, se nota que el niño ingresa al mundo con estas habilidades que le permiten llevarse bien con los demás, cambiar las reglas, ser flexible, lograr nuevas cosas y hacerlo sin miedo. Si no adquirimos estas habilidades durante la infancia y la adolescencia, que es cuando se activan, estaremos realmente mal preparados cuando seamos adultos para mantener un trabajo, un matrimonio y para criar a nuestros hijos, para convivir con los demás, básicamente para ser parte de la sociedad.
¿Qué? ¿Eso fue? Perdón, por ahí hay un micrófono abierto de Dana Patricia y Ricardo. Ricardo Eli Ramírez, no sé si está por ahí. Ya. Se fue voluntariamente. Gracias. Bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? ¿Qué podríamos rescatar de lo que ahí se planteó? Estamos 118 aquí. Bueno, de lo que escuché en el audio, maestro, bueno, aparte de lo que comentaban hace un momento que tiene que ver con la planificación y demás, eso es un poco más complejo porque entonces las funciones ejecutivas pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo del ser humano, porque, por ejemplo, ella hablaba de cuando los niños pequeños, cuando les vamos enseñando que tienen que pedir la palabra al momento de participar, también están entrando en juego les estamos enseñando a fortalecer esas funciones ejecutivas porque hablaba tiene que tener un control inhibitorio, no puedo hablar al mismo tiempo todos a la vez. Y nosotros, bueno, quiero pensar que hemos desarrollado esa parte de la función ejecutiva porque guardamos silencio, respetamos las opiniones de nuestros compañeros. Esto quiere decir, maestro, entonces, que hay una etapa en la que se deja de hacer eso en la parte de las funciones ejecutivas. Pues eso es lo que me llama la atención porque decía, luego entra en juego la memoria de trabajo, o sea, lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, porque para planificar necesito saber qué es lo que voy a planificar, dependiendo de la actividad que vaya a realizar. Sí, sí, gracias, maestra. Bueno, decía ya en el módulo pasado, hablábamos de cómo se va desarrollando el cerebro del ser humano y decíamos que es un desarrollo de aquí atrás hacia adelante y que la última parte que se desarrolla es esta parte de enfrente, que es la parte frontal. Y en la ocasión pasada decíamos que alrededor de los 20 o 21 años, algunos autores dicen que hasta los 25 es cuando puede alcanzar su madurez la parte frontal, que es donde está el razonamiento. Por eso decíamos que a veces cuando le decimos a los adolescentes que no entienden razones, eso es verdad porque esta parte todavía no está bien desarrollada. Entonces, nacemos con la posibilidad de las funciones ejecutivas, pero en la medida en que las entrenemos más, es como se van a desarrollar más y como podemos tomar mejores decisiones, podremos autorregular, podemos controlar impulsos, controlar la atención. Mientras no las entrenemos, seremos presa de unas funciones ejecutivas débiles. Por eso habría que entrenarlas desde pequeños. Teóricamente es hasta los 21 o entre 21 y 25 años cuando podríamos decir que ya se puede desarrollar todo. Pero un niño, un adolescente no las tiene totalmente desarrolladas. Hay que trabajarlas. Si intencionalmente las entrenamos, entonces estaremos formando las bases para un adulto que planea lo que va a hacer, que se establece metas, que las logra, que regula su atención, que regula sus emociones, que sabe tomar decisiones, que sabe escoger cuál es la mejor opción, pero sí lo entrenamos. Por eso no sé si estén de acuerdo, pero yo creo que en este momento histórico que nos ha tocado vivir, en la que toda la información está ahí disponible en Internet, en las redes sociales para la gente, las escuelas, creo que tendríamos que darle un giro a la educación como país, como sistema educativo y enfocarnos a entrenar las funciones ejecutivas, a entrenar la regulación emocional, que es lo que al final le va a servir a la persona o al ser humano para vivir su vida. Esa sería la educación para la vida realmente, y no tanto en información, porque esa información ya está ahí. Los niños ya no van a la escuela que les enseñemos
contenidos, porque esos están ahí, los encuentra hasta con tutoriales ya. Tendríamos que reenfocar la educación y trabajar el entrenamiento de las funciones ejecutivas. Lo bueno es que si los maestros lo tenemos claro, podríamos trabajar, a la par que trabajamos los proyectos, podríamos trabajar con los niños chiquitos, los medianos, los adolescentes, podríamos ir trabajando las funciones ejecutivas. Maestro, perdón, pero entonces esa parte de establecer vínculos sociales, porque bien dice usted, en la red hay mucha información y todos los jóvenes pueden tener la información. Falta cómo la vamos relacionando con lo que vivimos. Porque, por ejemplo, ahora con la pandemia, los niños que no cursaron preescolar de manera presencial y los de primer grado, como que se les dificultaba esa parte de las relaciones, de regular sus emociones también. Porque al final el enfrentarme a otra persona, el saber que no soy el único, en ese espacio en el que me desenvuelvo en la escuela, también para ellos crea un conflicto. A lo mejor en la casa podemos trabajar algunas cuestiones que van a ayudar a las funciones ejecutivas, pero que al final esa parte social, bueno, yo desde mi visión creo que también hace falta. Sí, claro. Y la parte social es algo que también hay que entrenarlo, porque hay que enseñar a los niños a interactuar, a convivir, hay que estimular las habilidades socioemocionales. Eso es importante. Por eso no, desde mi muy particular punto de vista, yo no miro bien que algunos maestros del área de educación especial, de los servicios de educación especial, saquen todavía en estos tiempos, saquen a los niños con alguna condición del aula y se los lleven a trabajar acá o en un rinconcito trabajen con ellos, apartándolos del grupo. El mundo no es ese, el mundo es interacción con los demás. El mundo, si lo educamos solitos aparte, cuando tenga que entrar en contacto con el mundo se lo va a tragar, ¿no? Hay una modalidad que yo creo que ustedes saben, que hay una modalidad de cursar la primaria, preescolar me parece, y hasta secundaria, no yendo a la escuela, sino que haciéndolo en casa y obteniendo los documentos oficiales. Pero eso habría que valorarlo, porque está bien, no llevas a tu niño o tu niña a la escuela, pero lo estás privando justo de lo que dice usted, maestra Imelda, lo estás privando de la interacción con los demás, de aprender a aguantar que te digan que no están de acuerdo contigo, aprender a defender tu punto de vista, aprender a negociar, que es algo muy importante, quienes no sabemos negociar. Entonces eso es lo que se desarrolla cuando entramos en contacto con los demás. Esa es la vida social, así es el mundo. Entonces eso es un entrenamiento también y eso hay que trabajarlo con los niños también. Eso es función ejecutiva también, ¿no? Bueno, no sé si alguien más quisiera comentar un poco de lo que son las funciones ejecutivas a partir de lo que miramos en el video. Por ejemplo, Abril Hernández Butrón, ¿qué nos podría decir? Abril Hernández Butrón. Me parece que no está, maestra Iliana. No, al parecer no. La maestra por ahí, Marita, levantó la mano y también la maestra Montserrat García. Ok, maestra Montserrat García. Sí, yo tomé algunos apuntes de lo que era, bueno, en lo que corría el video y Sí. de lo que pude rescatar es que lo consideran un sistema de control donde se maneja una gran cantidad de información, donde básicamente el alumno o la persona debe evitar distraerse y concentrarse en la información que se está presentando. Esto considera tres aspectos: la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad mental de la persona, o en nuestro caso, para nuestros niños, niñas y adolescentes. Hey, muchas gracias, maestra. Sí, justo eso que menciona usted son tres de las principales funciones ejecutivas. Decíamos al principio que hay muchas y hay subfunciones también, pero de las tres que usted comenta son de las más importantes y son de las que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Gracias, maestra. Vamos a escuchar a la maestra Paola Villalobos.
Hola, profe, buenos días, buenas tardes. Ajá, buenas tardes. Bueno, pues considero que pues es un tema que es de gran ayuda, tanto para, em, tanto para los estudiantes como para nosotros como docentes. Y bueno, no pude escuchar al 100% el video, pero porque tengo problemas con mi internet, de hecho por eso no tengo prendida mi cámara. Este, pero pues rescatando un poco, pues considero, pues como ya lo mencioné, es un tema importante. Ok, gracias, maestra. Antes de dar la palabra a la maestra Monserrato, vamos a escuchar a Gael, maestro Gael. Maestro Gael, ¿Me lo puedes prestar? me parece que tampoco está el maestro Gael. Vamos a escuchar al maestro Oscar Guzmán. Las funciones inhibitorias nos sirven para controlar principalmente nuestras reacciones y tener un razonamiento mejor ante cualquier problema que se nos presente. No actuar solamente en lo emocional, sino pensar un poco antes de llevar a cabo nuestras acciones. Ok, gracias. A la maestra Jacid Covarrubias. Maestra Jacid Covarrubias. Me parece que tampoco se encuentra en la sesión. Joali. Joali Naku Ramos Pérez. Tampoco. Les comento que si les pedimos su participación y no contestan, para nosotros es como que no están en la sesión, solo prendieron su teléfono y están por otro lado. Entonces, para nosotros no es asistencia. Vamos a escuchar a la maestra María Yenicel Maiza Gómez. Tampoco. La maestra Camila Yasmín. Maestra Camila Yasmín. Tampoco se encuentra presente. Vamos a escuchar a Lisette González Gallardo. Sí, claro, ¿me podría repetir la pregunta? Disculpe. Sí, decíamos que después de haber visto el video, haberlo escuchado, ¿qué podríamos decir que son las funciones ejecutivas o por qué son importantes? Ay, perdón, pensé que tenía prendido el micrófono. Pues yo siento que son pues muy importantes porque nos permiten ahora sí que controlar pues varias cosas como los pensamientos, a lo mejor, algunas acciones, entre otras cosas. Gracias. Gracias, maestra. Maestra Monserrato. Sí, gracias, maestro.
Pues de lo que escuché del video, las funciones ejecutivas pues son habilidades mentales que permiten una organización, planeación, control de movimientos, acciones, actitudes. Estas funciones se desarrollan a lo largo de la infancia, de la niñez, y tienen que ver con el entorno, con la interacción del entorno. Entonces, muchas de esas funciones ejecutivas eh, son propiciadas en el niño en el que se encuentra, en el contexto en el que se desarrolla el niño. Los niños tal vez de la ciudad, los niños del campo, los niños quizás que viven en otro país. Entonces, desarrollan esas funciones ejecutivas que son muy, ahora sí que demandadas de acuerdo a su entorno, permiten de alguna forma que se adapten a circunstancias, les ayuda a la resolución de problemas. Por eso quizás quiero entender desde mi punto de vista, ejecutivas ya es cuando ya tienen un razonamiento ya más eh, preciso, más madurativo y ya en la edad Ya adulta le pregunté a mi ya, mamá, chicos, y si nos puede prestar. ya se ponen metas y se logran objetivos. Ya es cuando un adulto ya pues pensante, ya más razonable, se fija objetivos, se fija metas, como lo dije. Entonces, por eso es que ya entra en una función más madurativa del cerebro. Gracias, maestro. Maestra. Sí, decíamos que se llaman funciones ejecutivas porque son las que nos permiten llevar a cabo acciones, ¿no? Desde plantearse objetivos, desde plantear los pasos que voy a seguir para lograr la meta que yo quiero. Cuando alguien tiene funciones ejecutivas medianamente desarrolladas o bien desarrolladas, sabe que para alcanzar algo no basta con decretarlo, como dice mucha gente. Hay que decretarlo y lo logras. No, no basta con eso. Quien tiene funciones ejecutivas entrenadas sabe que no basta con eso, que hay que establecerse la meta y hay que hacer cosas para alcanzar eso que queremos lograr. Escuchamos finalmente a la maestra América Casteni. Sí, como comentaban las demás maestras, también entendí que estas funciones ejecutivas va pegada ante la autorregulación, ¿no? Y que son ingredientes claves para la vida. También en el video pude entender que dice que va, bueno, a partir de la corteza prefrontal y es importante para el control del comportamiento y que se comunican a través de las neuronas, estos dos, las funciones ejecutivas y la autorregulación. Y es como usted comenta, hay que estarlas entrenando. En el video dice que es un ejemplo, hay que estarlas entrenando como cuando uno va, bueno, cuando van a uno al gym, ¿no? Y que si no las adquirimos en la adultez, no tendremos un buen desarrollo en nuestra vida y para los problemas o situaciones que no se nos pueden enfrentar. Gracias, maestra Casteni. En el video mostraban a los niños formados y que tenían que hacer algo, pero cuando les tocara, cuando les correspondía, supongamos que hacemos una fila de niños y que van a ir pasando al frente, y cuando pasen al frente tienen que hacer ciertos movimientos como levantar las manos, aplaudir o hacer algo. Entonces van formando los niños, llega Pedro al frente, entonces Pedro hace lo que tiene que hacer y ya sale corriendo y el que sigue. Entonces decía el video ahí se trabajan varias cosas. Uno, aprender a esperar el turno, ¿no? Aprender a esperar el turno, que esa es una función ejecutiva. No puedo hacerlo yo, así nada más, hasta que me toque. Es como cuando estoy platicando con otras personas y la otra persona está hablando y a mí me gana la ansiedad por hablar y a veces hasta yo hablo sobre lo que está hablando. Entonces, esa es una función ejecutiva, no la tengo bien desarrollada. Y entonces yo tengo que esperar el turno. Y segundo, mientras yo espero el turno, tengo que conservar aquí en la memoria de trabajo, tengo que conservar qué cosa es lo que voy a hacer cuando pase al frente. Entonces ya me toca mi turno, ya aguanté, ya estoy al frente, entonces ahora sí, tengo que recordar qué cosa es lo que yo tenía que hacer ahí. Entonces ahí son dos funciones ejecutivas que estamos trabajando con los niños. O sea, no es nada del otro mundo, solo es conocer bien las funciones ejecutivas y tener un repertorio de actividades. Seguramente ustedes
lo han trabajado con los niños ya, lo han trabajado, pero no, a lo mejor no sabemos que se llama así, que eso tiene nombre, o que esto que hago sirve para esto. Pero ese es un ejemplo así bien sencillo de lo que podríamos hacer con los niños, ¿no? Enseñarles a esperar turno y después enseñarle a que tenga aquí lo que va a hacer, lo que va a hacer. Es como cuando si ahorita nos pusiéramos a decir, por ejemplo, vamos a decir palabras que empiecen con Z. Entonces, yo tengo que estar trabajando aquí, yo todavía no me toca, pero yo ya busqué una palabra con Z y aquí la tengo. Entonces, yo digo Zacahuil. Entonces, yo no quisiera que me la ganara y yo quisiera levantar la mano o gritar y decir Zacahuil antes de que me la ganen, pero tengo que esperar hasta que dé vuelta el turno y llegue a mí. Y mientras llega, yo tengo que tener aquí la palabra Zacahuil. Pero seguramente a lo mejor yo digo, pero por si me la ganan voy a tener otra. Entonces voy a tener Zacahuil y voy a tener Zacatlán. Entonces esas las tengo en mi memoria de trabajo y tengo que esperar turno. O sea, es un juego, es una actividad, pero estoy trabajando funciones ejecutivas. Entonces, y así hay muchas actividades que podemos trabajar con los niños. Bueno, eso gracias a quienes participaron. Voy a tratar de compartir. Me parece que estamos viendo. Bueno, esta es una imagen que venía en el video. Aquí está el córtex prefrontal, que es esta parte del cerebro, la parte de enfrente, desde atrás de los ojos hasta por aquí, por la frente, que ahí está el prefrontal y el frontal. Ahí digamos que están las funciones ejecutivas, pero no trabajan solitas. Están relacionadas con todo esto que está aquí atrás. Está relacionado con la amígdala cerebral, por ejemplo. Sabemos que las emociones se producen en la amígdala cerebral, pero quien al final decide si la emoción sale es el córtex prefrontal. ¿Sí? Y esa es una función ejecutiva, porque la regulación está aquí. Yo me enojé ahorita con alguien o con algo por una situación y tengo ganas de a lo mejor de golpear la mesa o de gritar, y entonces la amígdala me produce enojo, me produce coraje. Y si la amígdala estuviera solita, me enojo y entonces ahí va bola y grito y tiro la mesa. Pero ese enojo, la amígdala la manda al córtex prefrontal, que es donde está la función ejecutiva de regulación, de autorregulación, de autocontrol. Y al final de cuentas, es el córtex prefrontal, es el que puede tomar dos caminos. Decirme a mí, a ver, cálmate, respira, salte a caminar o simplemente respira profundo y cálmate, a lo mejor date un masajito en los brazos así para la cuestión de la circulación, para que se me baje un poco, mientras me calmo para no cometer algo como golpear o tirar la mesa o algo así. Entonces, el que ordenó o me dio esa estrategia de respira profundo, de date un masajito, es el córtex prefrontal. Es la función de autorregulación. Pero si yo no tengo desarrollada esa función ejecutiva, como siento la emoción, la voy a dejar salir. ¿Sí? Es decir, esta amígdala siente el enojo, lo manda para acá, pero aquí no está desarrollada la función ejecutiva del autocontrol. Entonces, ya por aquí solo pasó de paseo, sale y entonces golpeo y tiro esto. Entonces, no sé si me explico. ¿Por qué es importante desarrollar las funciones ejecutivas? En este ejemplo, esa función de autorregulación. Porque si no, el que va a mandar en mi cerebro es la amígdala cerebral. ¿Sí? No es el córtex prefrontal. Y nosotros estamos diseñados para que la toma de decisiones se dé aquí, en la parte frontal y prefrontal, porque eso es lo que nos distingue de los demás seres humanos, ¿sí? De los demás animales, perdón. Pero si no lo tengo entrenado ni desarrollado, entonces no voy a poder tomar buenas decisiones ni autorregular o controlar esa emoción que yo estoy sintiendo en este momento. Eso solo por poner un ejemplo de cómo las funciones ejecutivas se relacionan con la amígdala, pero también se relaciona con el hipotálamo. No sé si con el tálamo
con el córtex orbitofrontal, que es el que está hacia abajo, con una parte que se llama el ganglio basal, con el giro cingulado, es decir, con estas 3/4 partes del cerebro se relaciona el córtex prefrontal, se relacionan las funciones ejecutivas. Entonces, por sí solas no trabajan las funciones ejecutivas. No sé si podríamos recordar un ejemplo que seguramente todos hemos pasado por ahí. Aquí en el córtex prefrontal, aquí está la memoria de trabajo. Aunque después lo vamos a explicar, pero la memoria de trabajo es donde tengo aquí la información que ocupo a diario, Por ejemplo, todos los días le hablo a mi mamá, a mi papá, su teléfono lo traigo aquí. De tal manera que si se me perdía el teléfono, yo lo traería aquí. Yo traigo aquí información que ocupo ahorita. Por ejemplo, en la mañana le eché un vistazo a mi horario de clases y hoy yo sé con qué maestro me toca primero, luego con cuál y cuántas clases tengo hoy y ya salgo con cuál. Entonces, esa información la traigo en mi memoria de trabajo. Hoy yo no tendría que, si me preguntan a las 10, ¿qué clase sigue? No tendría que revisar mi horario. Yo lo traigo aquí en mi memoria de trabajo. Pero a veces me preguntan por algo que digo, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y decimos, lo tengo aquí, pero no me sale la palabra que me están preguntando porque no la tengo en mi memoria de trabajo. No la traigo aquí porque es algo que no ocupo todos los días. Sí, algún día me lo dijeron, algún día lo aprendí, algún día lo dije, hasta algún día lo enseñé, pero tiene rato que no lo ocupo. Y como no es un recurso que uso diario, no lo traigo en mi memoria de trabajo. Pero ya digo, no me sé, no me acuerdo. Sí sé, pero no me acuerdo. Entonces, nosotros ya pasamos a otra cosa. Nos fuimos a otro lado, hablamos con otra persona, pero el hipocampo, que es donde están los recuerdos, se quedó trabajando. Y hasta el rato ya pasaron 3 horas y hasta el rato de pronto desde el hipocampo viajó la información al prefrontal, a la memoria de trabajo, que es la función ejecutiva, y entonces ya de repente, ¡pum!, aquí está. La palabra que yo buscaba hace 3 horas ya me llegó, y entonces ya le digo, oye, eso que me preguntabas en la mañana se llama así, o el fulano es Pedro, o es Juana. Ahorita me acordé, porque no lo tengo en la memoria de trabajo, pero lo tenía en el hipocampo, que es donde están los recuerdos o la memoria, y entonces yo dejé trabajando al hipocampo. Se quedó buscándolo, y cuando lo encontró entre los recuerdos, cuando lo tuvo listo, me lo mandó al prefrontal, y entonces ya fue, ya me acordé. Entonces, por eso es otro ejemplo sencillo para ver cómo las funciones ejecutivas están vinculadas con muchas partes del cerebro, no trabajan solas. Aunque es la parte más desarrollada del ser humano, aunque es la parte que más tarde en desarrollarse, es la parte más importante, diríamos, en términos de especie humana, no trabaja sola, trabaja con muchas otras partes del cerebro. Pero si esto no lo tengo entrenado, entonces esto que tengo acá no me aporta nada, no me sirve. Necesito trabajar con esto, necesito entrenar con eso. Bueno, vamos a avanzar. Entonces, diríamos, ¿qué son entonces las funciones ejecutivas? Son un conjunto, dicen los autores, de habilidades cognitivas, es decir, un conjunto de habilidades que están aquí, en el prefrontal y en el frontal, y que son importantes, que son básicas, esenciales para la autorregulación, para la planificación y el logro de metas. Estas habilidades permiten la adaptación a situaciones nuevas y la resolución de problemas en la vida cotidiana y en el ámbito académico laboral. Esa es su importancia, ¿sí? Eso es su importancia. Son habilidades que están aquí, en el prefrontal y en el frontal, y que son habilidades básicas para autorregularme, para planear y para alcanzar metas, para adaptarme a situaciones nuevas, a resolver problemas en la vida cotidiana y en el ámbito académico laboral. O sea, lo es todo. Si lo vemos así, lo es todo. Por ejemplo, todos los días en la escuela tomábamos 1 o 2 cocas, pero de pronto ahorita ya no se puede.
Esa es una nueva situación que genera en mí un poco de descontento, un poco de ansiedad, porque mi organismo estaba acostumbrado a recibir azúcar, esa cantidad de azúcar todos los días, y entonces no recibirla, mi cerebro entra en ansiedad, me exige dopamina, me exige azúcar, y yo lo necesito. Voy a sufrir a lo mejor esta semana y la otra, pero mi organismo se va a adaptar. Esa es una función ejecutiva que yo tengo que desarrollar en los niños también. ¿Para qué? Pues para que no sufran, porque cuando las condiciones de la vida cambian, se pueda adaptar a las nuevas condiciones, porque esa es una función ejecutiva súper importante en el ser humano, que se puede adaptar a nuevas situaciones. Y ya lo dijo Darwin, no sé si lo recuerdan, que lo leímos por ahí alguna vez en nuestra historia educativa, que dijo Darwin que solo los que se adaptan podrán sobrevivir. ¿Sí? O sea, solo los animales inteligentes podrán sobrevivir. Y los inteligentes son los que se adaptan a las nuevas situaciones. No todos los animales se han adaptado a nuevas situaciones, de todo tipo, de clima y de todo tipo. Los seres humanos tenemos esa función ejecutiva de adaptarnos a nuevas situaciones. Hay que entrenarla. Hay que entrenarla para no vivir en el pasado, no tratando de vivir en condiciones en las que ya no existen. Entonces, eso también hay que entrenarlo. Entonces, esas son las funciones ejecutivas. Habilidades cognitivas, habilidades que están aquí y que nos sirven para plantear metas, para planear, para lograrlas, para adaptarme, para resolver problemas, para regular mi atención, regular mis emociones, regular mi comportamiento. Todo está aquí. Todo está aquí. Trabajando el frontal y el prefrontal en coordinación con otras partes del cerebro. Pero el motor del cerebro está en esta parte, aquí enfrente. Es la parte más desarrollada de nuestro cerebro en toda la historia de la humanidad. Es la parte más desarrollada, pero es la parte que más tarda en desarrollarse. Realmente, imagínense, si se desarrolla hasta los 20, 25 años, entonces ocupa una gran parte de nuestra vida desarrollándose. Pongámonos 70, 80 años y de los 80 o 70 años ocupamos 20 o 25 desarrollándose esta parte. Pues ocupa una gran parte de nuestra vida el desarrollo de las funciones ejecutivas. No sé si hubiera algún comentario aquí. No, por mi parte no, maestro. Gracias, maestra. Bueno, vamos entonces a avanzar. Esto lo platicamos de paso. Está la teoría de Paul MacLean, que algunos autores dicen que ya hay que desecharla, que ya ahorita no es funcional, pero con fines didácticos nos sirve. Con fines didácticos nos sirve. Todo el mundo reconoce que tenemos estas tres partes de nuestro cerebro, o tres cerebros le llamaban antes de que se descubriera que los nuevos tres cerebros son este que está aquí, el corazón y el intestino. Pero hasta antes de eso, estos eran el cerebro reptiliano, que está aquí, ¿sí? que es esta parte, que está aquí, en esta rojita, que es donde están los instintos, como sobrevivir, reaccionar, respirar, dormir, despertar, el ritmo cardíaco. Fue la primera parte del cerebro que se desarrolló hace más de 500 millones de años. Están aquí las cantidades de años para que nos demos una idea. Hace más de 500 millones de años, eso se desarrolló. Pasaron 300 millones de años para que se desarrollara el cerebro límbico, que es esta parte que está aquí, esta parte blanca que está aquí. Es decir, donde están las emociones, la interacción, la reproducción, las emociones, el amor, el llanto, enamorarse de otra persona, disfrutar, el placer, gozar, todo eso, el llanto, todo eso está aquí, pero se desarrolló 300 millones de años después. Y esta parte que está aquí arriba, que es la azul, es el cerebro cortical o el neocórtex, donde está el prefrontal, el frontal, que es donde está la razón, el lenguaje, el aprendizaje y la lógica. Entonces,
quiero llamar su atención para ver la diferencia de años. Hace 500 millones de años apareció el cerebro reptiliano, los instintos. Pasaron 300 millones de años y apareció el cerebro límbico, las emociones, hace 200 millones de años. Pero hace apenas 100,000 años apareció el neocórtex, la parte racional. Es como si dijéramos que el cerebro reptiliano apareció el lunes, el miércoles apareció el cerebro límbico y apenas el viernes, supongamos que hoy es sábado, apenas el viernes. Es decir, esta parte es la parte más joven de nuestro cerebro. En conocer en qué orden se desarrollaron y hace cuántos millones de años o qué diferencia hay en el tiempo en estas tres, es para entender lo que dice aquí abajo, que somos seres emocionales, que estamos aprendiendo a pensar. No somos seres racionales que sienten. Por eso, gran cantidad de decisiones que tomamos son emocionales. Son emocionales, no son racionales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro lleva más tiempo como especie humana resolviendo sus problemas de manera emocional y no de manera racional. Apenas estamos aprendiendo a usar la parte racional, es decir, las funciones ejecutivas. Por eso es importante entrenarlas, porque nos está ganando el cerebro emocional. Resolvemos y actuamos a partir de lo emocional, de manera visceral, dicen algunos. Entonces, la idea es trabajar las funciones ejecutivas con los niños para formar una siguiente generación de la especie humana que use la razón, que tome buenas decisiones, que se aprenda a autorregular, que aprenda a controlar su atención y que aprenda a planificar para alcanzar las metas que se proponen, ¿sí? Entonces, para esto he puesto aquí esta evolución de los tres cerebros de Paul MacLean, que la creó en 1970, les repito, ya desechada por algunos neurocientíficos, pero que con fines didácticos nos es útil todavía. Aquí está otra imagen de las funciones ejecutivas. Este es el cerebro instintivo, este es nuestro cerebro, pero aquí está el instintivo, aquí está el cerebro emocional, aquí está la amígdala, el hipocampo, el giro cingulado, aquí está todo esto, y aquí arriba está el cerebro cognitivo. Aquí está la parte ejecutiva de nuestro cerebro. Aquí está la parte prefrontal del cerebro cognitivo, que aquí es donde están las funciones ejecutivas. Entonces, ese es nuestro cerebro. Entonces, cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando de esta parte del cerebro que hay que desarrollar. Bueno, ahora dice, aquí está. ¿Por qué son importantes las funciones ejecutivas? Porque en ellas ahí está la creatividad, está el control de impulsos, por eso son importantes. Perdón, se me fue. No sé hoy qué le pasa a mi máquina, pero... Aquí está, perdón. Perdón. Ya lo que se ha visto ya, los lóbulos, el parietal, el occipital, los temporales, para ubicarnos, los temporales aquí, el occipital aquí atrás, donde está la vista, el parietal aquí arribita y el frontal, todo esto. Eso es nuestro cerebro. ¿Por qué son importantes? Porque ahí están las funciones ejecutivas, porque ahí está la creatividad, el control de impulsos, la asociación de palabras, la asignación de significados a las palabras que escogemos, movimientos voluntarios, resolución de problemas,
toma de decisiones y planificación. Mire, todo lo que está en las funciones ejecutivas. Planifica, comprende lo que se siente, coordina los movimientos, ahí están las bases del pensamiento, procesa los datos registrados por los sentidos, agrega el sentimiento, al sentimiento la reflexión, permite asociar sentimientos con ideas, el arte, los símbolos y las imágenes. Todo eso aquí está, enfrente. Entonces, miren si no es importante entrenarlas, si no es importante trabajarlas con los niños. Si no las trabajamos, algunas se van a desarrollar de manera natural, pero en un desarrollo mínimo. Diferente que si las entrenamos para que alcancen su máximo nivel de desarrollo. Si las entrenáramos, estaríamos formando ciudadanos que se pueden plantear metas, que pueden tener claro qué hay que hacer para lograr las metas, que se pueden lograr regular sus impulsos, o sea, no ser impulsivos, sino lograr controlarlos, resolver problemas, tomar decisiones, procesar todo lo que va entrando aquí, es decir, el pensamiento crítico, por ejemplo, todo eso está en las funciones ejecutivas. Por eso se dice que es la parte más importante del cerebro a la que le tenemos que apostar. ¿De dónde surge la idea de la educación socioemocional? Surge de la necesidad que tenemos de controlar, de regular, de educar las emociones. ¿Para qué? Para que no le ganen a las funciones ejecutivas, porque estamos viviendo como especie humana, estamos viviendo más a partir de la toma de decisiones emocionales. Y entonces eso nos ha generado muchos problemas. Si miramos los problemas que a diario enfrentamos entre colegas, entre compañeros de clase, en la colonia, en la comunidad, muchos de ellos tienen origen emocional, tienen expresiones emocionales y eso nos está ganando al cerebro racional. Por eso surgió la necesidad a nivel mundial de trabajar en las escuelas educación socioemocional, como para enseñarle a los niños y entrenarlos a que regulen sus emociones, para calmar las emociones y trabajar las funciones ejecutivas para que podamos tomar cada vez más decisiones racionales. Desde mi muy particular punto de vista, no basta con trabajar una hora de educación socioemocional o un ratito y no trabajar funciones ejecutivas. A mi juicio serían dos pilares importantes que trabajar en la escuela, lo que es la educación de las emociones, lo que es la educación de las funciones ejecutivas y lo que es el movimiento o la educación física. Serían como tres pilares de la educación, pero esto hay que entrenarlo. Yo creo que si no lo podemos trabajar con los niños en el preescolar o en la primaria o en el servicio de educación especial, que lo trabajen con sus hijos cada quien, ¿no? Todos los compañeros jóvenes que están aquí, los maestros en formación, pues hay que ir pensando para cuando tengan sus hijos entonces, para contribuir a la sociedad formando humanos con funciones ejecutivas bien desarrolladas. Aquí está otra imagen como para remarcar. Aquí está el lóbulo occipital atrás en nuestra nuca, que es donde está la parte de la vista, los lóbulos temporales que están por las orejas, el lóbulo parietal que es como la base del cerebro aquí arribita encima, y el lóbulo frontal que está aquí enfrente, así. Bueno, es importante el lóbulo frontal en la regulación de emociones, porque si no las regulamos, entonces salen directas las emociones y nos metemos en problemas. Gracias a ella, a las funciones ejecutivas, podemos trascender las conductas preprogramadas genéticamente. Ahí está el centro ejecutivo de la mente en la parte frontal. Ahí reside la capacidad de resolver problemas personales e interpersonales. Ahí está la expresión de los sentimientos de modo eficaz. Ahí están las relaciones con los demás. Cuando decimos que es necesario trabajar las habilidades socioemocionales, cómo relacionarnos con los demás, es trabajar la parte frontal. Maestro Abimael, Ana Paola, si apagan su micrófono, porfa.
Ahí está, esta es la parte del cerebro que más ha evolucionado, pero es la que más lleva tiempo en desarrollarse. Por eso es importante trabajar eso. ¿Qué son entonces las funciones ejecutivas? Procesos de control cognitivo encargados de regular y supervisar pensamientos, emociones y comportamientos necesarios para alcanzar metas o resolver problemas. Bueno, algo le pasa a mi compu esta tarde. Bueno, yo escogí esta definición que está aquí en verde de Diamond porque me parece como que es la que sintetiza todo lo que hemos estado hablando de funciones ejecutivas. Son procesos de control cognitivo que están aquí, que se encargan de regular, de supervisar pensamientos, emociones y comportamientos. Esas tres cosas fundamentales en nuestro desarrollo. Pensamientos, emociones y conducta. Todo eso lo controlan, lo regulan las funciones ejecutivas. Y esas tres cosas, pensamientos, emociones y comportamientos, es necesario regularlos para alcanzar metas, para resolver problemas, para realizar acciones poco aprendidas y no rutinarias y dar respuestas adaptativas a situaciones novedosas o complejas. Es decir, para adaptarnos. Para todo eso son importantes las funciones ejecutivas. O sea, eso si lo quisiéramos resumir en una palabra, eso es la vida. Eso es la vida. Pensamientos, emociones, comportamientos para alcanzar metas o resolver problemas, para dar respuesta de adaptación a situaciones novedosas o complejas. Esas son las funciones ejecutivas. Entonces, lo es todo. Entonces, en este término de funciones ejecutivas se incluyen un conjunto numeroso de capacidades cognitivas. O sea, eso es como una conclusión de qué son las funciones ejecutivas. Vamos a escuchar este pequeño video, ojalá que lo podamos ver y escuchar, que son, me parece que 1 minuto, 1.5 minutos, y después quisiera que algunos compañeros lo pudieran comentar. Va. Si tenés un alumno, hijo o paciente que no logra terminar las tareas, que es desorganizado en su carpeta, que es desorganizado en su vida diaria, que subestima el tiempo que le queda para resolver ciertas actividades, si presenta conductas explosivas o se dispersa con facilidad, si le cuestan resolver actividades que requieren de varios pasos para poder terminarlas, si se resiste frente a los cambios de rutina, quizás estés frente a un alumno, un hijo. Paciente que tenga desafíos o un trastorno en las funciones ejecutivas. Entonces podemos decir que las funciones ejecutivas lo que hacen es permitirnos establecer una meta, elaborar un plan para alcanzarla, llevar a cabo distintas acciones que me permitan llegar a esta meta de manera eficiente y modificar lo que sea necesario para poder lograrla. Es decir, que cuando hablamos de funciones ejecutivas, lo que hacemos es hablar de planificación, organización, automonitoreo, memoria de trabajo, control inhibitorio, toma de decisiones, resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, control de emociones y de iniciativa. Pero entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas? Ahora en la descripción les voy a dejar algunas definiciones según diversos autores. Si tenés... No sé si logramos escuchar y entender. Se entiende muy poco, maestro, y como que de repente hubo un punto donde se cortó y ya no quedó como muy claro. Ok. Aprovechando que está cortito, lo voy a poner otra vez, ojalá y lo podamos entender. Para mí una parte importante es la primera parte, que es donde describe algunas conductas de los niños que nosotros con facilidad etiquetamos y que rápido los metemos a que están en una condición.
o que tienen una condición y que no es otra cosa más que, sus conductas plantean la necesidad de trabajar las funciones ejecutivas, porque es un asunto de funciones ejecutivas. Ojalá y lo podamos escuchar, ojalá y se escuche de manera clara desde el principio. Va. Si tenés un alumno, hijo o paciente que no logra terminar las tareas, que es desorganizado en su carpeta, que es desorganizado en su vida diaria, que subestima el tiempo que le queda para resolver ciertas actividades, si presenta conductas explosivas o se dispersa con facilidad, si le cuesta resolver actividades que requieren de varios pasos para poder terminarlas, si se resiste frente a los cambios de rutina, quizás estés frente a un alumno, un hijo, un paciente que tenga desafíos o un trastorno en las funciones ejecutivas. Entonces podemos decir que las funciones ejecutivas lo que hacen es permitirnos establecer una meta, elaborar un plan para alcanzarla, llevar a cabo distintas acciones que me permitan llegar a esta meta de manera eficiente y modificar lo que sea necesario para poder lograrla. Es decir, que cuando hablamos de funciones ejecutivas, lo que hacemos es hablar de planificación, organización, automonitoreo, memoria de trabajo, control inhibitorio, toma de decisiones, resolución de problemas, flexibilidad cognitiva, control de emociones y de iniciativa. Pero entonces, ¿qué son las funciones ejecutivas? Ahora en la descripción les voy a dejar algunas definiciones según diversos autores. No sé si ahora nos quedó un poco más claro. De mi parte, sí, maestro. Gracias. Sí, maestro. Ok. Sí, Pues, maestro. gracias. No sé si alguien quisiera comentar un poco de la primera parte del video donde describe ciertas conductas de algunos niños. Creo que se refiere un poco a que tendemos mucho a etiquetar a, por ejemplo, los alumnos en este caso, y como que en lugar de darnos cuenta de que tienen pues el trastorno en las funciones ejecutivas, nos vamos por como que tienen conductas desafiantes, que es lo que más se escucha por nuestros maestros titulares, que no les quieren hacer caso o que no quieren hacer eso porque simplemente no quieren poner atención, y no es que los niños no quieran, sino que aún les cuesta un poco de trabajo. Muchas gracias, maestra Diana. Hay una parte que menciona que dice, si tienes un niño que le cuesta trabajo cambiar de rutina, porque ya estaba acostumbrado a que esto, luego esto, luego esto, luego esto, y de pronto le dices, ahora no va a ser así, es esto, luego esto, luego esto, eso es otra ruta, otra rutina. Entonces hay niños que les cuesta trabajo eso, porque no se pueden adaptar a otra ruta. Entonces no es conducta desafiante, no es esto, no es aquello, simplemente le cuesta trabajo adaptarse a nuevas rutinas, ¿sí? Entonces es un asunto de funciones ejecutivas que se pueden trabajar perfecto con los niños, ¿no? Gracias, maestra Diana Olimpia. Maestra Fátima y luego la maestra Berta Laura. Pues sí, maestro. Bueno, igual comentando lo mismo como mi compañera Diana, es como hay veces que a los alumnos pues les ponen etiquetas que al final no viene siendo lo que tienen. Por decir, como dice ahí, que les cuesta como llevar un orden a lo mejor, o que o que tienden a tener como actitudes explosivas o así. Hay veces que los pueden generar igual como que el alumno tiene TDAH o que tiene algún otro tipo de trastorno, y pues al final no es eso, sino que pues a lo mejor les falta como implementar actividades en donde los niños a lo mejor desarrollen como esa forma de planificar, o ¿cómo se podría decir? En desarrollar, perdón, como esa parte también para pues la autorregulación, o el prestar atención, o a lo mejor también actividades para memorizar, o para captar más que nada también la atención de los alumnos. Gracias, maestra Fátima Castillo.
Fíjense que algún día yo estaba viendo un video de lo que hacen los niños en la escuela de Corea, por ejemplo, cuando entran en los primeros meses, no entran ya a trabajar, a leer, escribir o cosas ya, entre comillas, formalmente académicas, sino les enseñan a sentarse bien, con la postura correcta, así, con espalda erguida, a acomodar sus cosas. En el video que yo vi, todavía tienen pupitres de esos que los que ya somos grandes, o a lo mejor yo, que soy, creo, el más grande aquí, tenían cuando yo iba a la primaria, era un pupitre grandote que pesaba muchísimo para andarlo trayendo, pero abajo de donde yo estaba sentado tenía como un hueco, como un cajón, y ahí es donde se metían los libros, los cuadernos y los útiles de cada quien. En el video que vi, así tienen en Corea. Entonces, lo primero que les enseñan es a ordenar sus cosas, a cuál libreta va primero, cuál después. Hacen como ejercicios de lo pongo aquí, lo guardo acá, ya me voy, lo saco acá, los guardo acá. Ocupan los primeros tiempos del ciclo escolar para practicar el orden, el ordenamiento de los útiles escolares. Les enseñan, aunque parezca tradicional, lo hacíamos nosotros, a barrer el aula, a hacer el aseo. ¿Cómo se hace? ¿Dónde se colocan los papeles? ¿Dónde se colocan los restos de alimentos? ¿Dónde se coloca esto? Les enseñan a tener orden. ¿Qué están trabajando? Están trabajando funciones ejecutivas. Están ordenando, están planeando, están ejecutando acciones y seguramente eso les va a beneficiar después en su desarrollo y en su aprendizaje. Maestra Berta Laura. Buenas tardes. Viendo el video y también el otro video y todo lo que estamos escuchando, me pregunto si, bueno, dos o tres cosas. Una, que si tendrá algo que ver si son hombres o mujeres quienes, habrá una diferencia, pues, en la adquisición de las funciones ejecutivas, porque si vemos como adultos, de pronto, ¿quién sabrá regular mejor las emociones, los hombres o las mujeres? Eso por un lado. Y por otro lado, cómo los niños, los maestros con los niños actualmente se vive una docencia diferente. Antes los niños hacían caso, eran respetuosos, sabían esperar turnos, porque probablemente nosotros como hijos, bueno, hablo de mi época, hacíamos caso a los papás tenían cierta autoridad que nos decían, espera, a que los adultos hablen y después hablas tú. Y eso nos iba permitiendo ir autorregulando. Nuestros papás no sabían nada de esto de neurociencia, pero sí la aplicaban. Y entonces eso estamos viendo ahora con los niños, incluso con nuestros jóvenes, y ya lo veíamos en uno de los módulos, que el hecho de estar expuestos a tanta estimulación y cambios de estímulos ha hecho que los jóvenes tengan dificultades, jóvenes y niños, pues, y aún adultos, de centrar la atención, porque queremos estímulos llamativos para que nos atraigan, pues, y entonces a lo mejor hemos ido descuidando, me cuento como mamá, el desarrollo, favorecer que nuestros niños vayan desarrollando estas funciones tan importantes para la conducta, la vida diaria, el aprendizaje, pues sí, en general la vida, ¿no? Gracias. Gracias, maestra Berta Laura. Aunque en otro momento tal vez lo comentemos, sí hay diferencias entre hombre y mujer, porque cerebralmente somos diferentes, tenemos un cerebro diferente. Eso de la igualdad, pues yo creo que aplica en los derechos, pero no podemos ser iguales, porque cerebralmente somos diferentes. El hecho de que tengamos más sustancia blanca en las mujeres, los hombres gris, eso influye en el desarrollo de funciones ejecutivas. Yo solo le devolvería la pregunta a las compañeras que están aquí de inclusión, la maestra Fátima Muñiz, me parece que la maestra Diana Olimpia también es de inclusión. ¿Sí? Ok, yo les devolvería la pregunta, así como para que en otro momento nos comenten, cuando van a las escuelas o van al servicio de educación especial, cuando encuentran, dicen, niños
con déficit de atención, yo digo entre comillas porque eso también hay que discutirlo, con déficit de atención, con hiperactividad, con ciertas condiciones, ¿son más niños o más niñas? Yo no estoy en el medio de ustedes, pero yo me atrevo a pensar que son más niños. Sí, bueno, sí, casi todos son niños. De hecho, sí, bueno, a mí los que me han tocado han sido niños. Ok. Entonces, eso hay una primera explicación desde el cerebro, desde las funciones ejecutivas, que a lo mejor en la siguiente sesión pudiéramos ocupar un poquito de tiempo para abordar eso. Escuchamos a la maestra Xochitl y después a la doctora Raquel para cerrar esta ronda de participaciones. Bueno, entonces escuchamos a la doctora Raquel. Sí, voy. Ay, perdón, es que se me había trabado esta cosa. Perdón. Ok. Bueno, dos cosas. Hace ratito platicaba yo con la maestra Ilian, no sé si algo tenga que ver. Estábamos hablando sobre el ingreso de bachillerato bueno, de mi hijo estaba hablando específicamente. Y ella me comentaba de las modalidades de secundaria, por ejemplo, y yo le comentaba, bueno, mis dos hijos van a una telesecundaria, ¿no? Y ella me comentaba, entre otras cosas, si algo tendría que, y yo creo que sí resulta a lo mejor con lo del video, por lo de las funciones y todo eso. En el caso del comportamiento de los niños, pues mis hijos siempre han estado, por ejemplo, en una escuela primaria, pues con un maestro, ¿no? Que les daba todas las materias. En el caso de telesecundaria es un solo maestro para todas las materias, ¿no? Y me dice ella, bueno, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, independientemente del bachillerato a donde lo mandes, pues sí es un cambio radical, porque ahí no va a lidiar con un solo maestro, sino con varios maestros. Y yo creo, no sé si esté mal yo, pero sí es a lo mejor es un ejemplo de que las funciones ejecutivas que van adquiriendo, pues sí se pueden, como que a lo mejor alterar, ¿no? A lo mejor les produzca estrés porque pues estaban acostumbrados a que nada más un solo maestro les llamara la atención o les encargara tareas. Ahorita va a ser un cambio completamente distinto y el mismo nivel lo exige, ¿sí? Bueno, eso es por un lado. Y por otro lado, entonces, significa que o sea, nosotros no podemos decir, digo, a mí es algo, y creo que lo platicaba hace unos días con la maestra Berta Laura, hablar de cuestiones de TDAH o de algún trastorno, a mí en lo personal siempre me ha costado trabajo esos temas. Entonces, cuando decimos que un niño a lo mejor es demasiado inquieto, ya lo estamos etiquetando, ¿no? Que tiene un trastorno, o tiene esto, tiene el otro. Entonces, significa que no ha regulado esas funciones. No es que realmente tenga alguna situación de este tipo, claro, salvo lo que ya esté documentado, ¿no? Ante un médico. Pero podría ser así, de que a lo mejor no están reguladas sus conductas, más no significa que tengan algún trastorno. Esa sería mi pregunta, perdón. Sí, yo creo que todo se resume a la cuestión de entrenamiento. Afortunadamente las funciones ejecutivas son entrenables y eso es lo que al principio del video cortito que vimos ahorita es sobre lo que yo quería llamar su atención, que dice, si tienes un niño que tiene hecho un desorden su carpeta, o sea, su mochila, la tiene hecho un desorden, que se le cae el lápiz, que ya va a escribir y ahora resulta que se va a acomodar la camisa y ya va a escribir o va a hacer las cosas y ahora resulta que se le cayó el libro y ahora resulta que y que ahora va al baño y que acá entonces dice ella, seguramente tienes un asunto de funciones ejecutivas ahí que hay que entrenar. Entonces, habría que ver si solo es que requerimos entrenar las funciones ejecutivas y con el perdón para los compañeros de inclusión que están aquí, a lo mejor no son trastornos, o sea, no son condiciones graves, sino cuestiones de entrenamiento de las funciones ejecutivas. Yo solo quiero dejar como un comentario,
Maestra Fátima, ¿nos puede apoyar diciendo, porque a mí siempre se me olvida, cuáles son las 3 letras del documento que ocupan para diagnosticar? ¿El D qué? El DM5. Ajá. El DM5, ok. DSM5. ¿De qué? DSM5. DSM5. Sí, Ok, profe. ok, gracias. Bueno, solo es un comentario. El documento DSM5 que sustituyó al DSM3 es un manual que se ocupa para diagnosticar condiciones. ¿Qué pasó con el DSM5? Que amplió su nivel de diagnóstico. Es decir, abrió la puerta para que entraran más casos, más niños a ese diagnóstico. Por poner un ejemplo, no viene ahí, pero un ejemplo muy rústico mío. Si yo decía que el niño que confunde 3 colores, lo meto en este cuadro y tiene esta condición. Ahora dice que el niño que confunda un color ya entra en esta condición. Entonces, eso amplía, y entonces ahora me dice que ahora no solo hay 5 niños que entren en esa condición, ahora hay 10 niños, porque se bajó el nivel de características. Ya no el que confundía 3, ahora con un color que confunda ya entra en esta condición. Eso yo quiero llamar la atención sobre eso, que el DSM5 amplió la cabida de más niños ahí. Y algo muy importante que yo quiero dejarlo aquí, como para la reflexión, y ojalá en algún tiempo se pudiera esto discutir bien, de buena manera, con inteligencia, que lo pudiéramos discutir. ¿Quién financia el DSM5? ¿Quién lo financia? O sea, ¿quién pone el dinero para hacer esas investigaciones y redactar el DSM3 y ahora el DSM5? Si le buscamos en la historia, en lo real, en las estadísticas, quienes financian la investigación y pagan para que se redacte el DSM5 es en más del 80% de dinero lo ponen las industrias farmacéuticas. Eso es un dato muy importante, porque si la industria farmacéutica financia la investigación y la realización del manual con el cual vas a diagnosticar, pues entonces abrirlo para que entren más, abre el espacio para que cada vez más psiquiatras, psicólogos que se avientan a medicar, terapeutas que se avientan a medicar, no estén autorizados para eso, pero lo hacen, entonces pueden recomendar medicamentos. Entonces tengamos cada vez más niños medicados. Mi lógica sería, si la industria farmacéutica está financiando ese manual, pues entonces algún beneficio lleva la industria farmacéutica, ¿no? Que es la venta de medicamentos. Ahí yo solo lo comento aquí porque a mí me llama mucho la atención eso, y ojalá algún día se pudiera investigar y comentar de buena manera. Doctora Raquel. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Las funciones ejecutivas, si bien es cierto, como lo han expresado, son estas habilidades cognitivas. No por el simple hecho de ser parte de venir trabajando neurociencias, neuroeducación, neurodidáctica, le implica a quienes trabajamos esta área, sería bueno que ejercicios de funciones ejecutivas estarían dentro de los proyectos de educación básica, dentro de las planeaciones de los maestros, dentro de fichas de trabajo. Las funciones ejecutivas son tan relevantes y tan importantes, no para un área en específico, a eso quiero referirme, no por el simple hecho de esta área implica trabajar funciones ejecutivas y hacer ejercicios para, ¿no? Sino que sería multidisciplinario
para atender estas funciones en muchos aspectos, como lo que mencionaba, ¿no? Desde la conducta, la regulación, la cuestión de la persona también, entonces regular esta área, ¿no? Entonces, yo creo que se hace necesario, es importante considerarla, aunque les diré que el aplicar las funciones ejecutivas no es como en la planeación, ¿no? Que tienes una secuencia, inicio, desarrollo y cierre, no, se puede aplicar en cualquier momento. O sea, cuando ves ciertas necesidades, ciertos intereses, no por la necesidad que hay un problema lo voy a aplicar, sino que es una actividad que tiene que ser permanente y puede ayudar mucho a los aprendizajes de los niños. No porque, es que necesita porque ya le encontré esta área, como muy comúnmente etiquetamos a nuestros alumnos que tendrá el síndrome, trastorno, pues solamente ciertas especialidades puede determinar el síndrome o el trastorno, la condición o como le requieran denominar. Y nosotros no juzgar sin tener el conocimiento si son requeribles o no cierta especialización, sino que la función ejecutiva como ejercicios clave para los procesos de aprendizaje de los niños. Entonces, todos estos ejercicios de planificación, de organización, de toma de decisiones, de flexibilidad, de regulación, de memoria del trabajo, todo lo que implica hacer para que el niño tengamos esa esfera humana en un área en que se pueda desenvolver en cualquier ámbito. Porque si bien es cierto, hasta tenemos un área bien definida nosotros, es decir, Raquel tiene un área, este es su área, ¿no? De confort, zona de confort, en un ejercicio que yo ya he venido trabajando durante años, pero si a Raquel le ponen otra situación, híjole, ¿y cómo le hago? Entonces nos enfrentamos a ciertos, entonces bueno tener desafíos que nos permite abrir también al cerebro que ya ha estado acostumbrado a una rutina. Entonces dicen, salte de la rutina para que aprendas otras cosas. También cuando nos sucede en otras experiencias que nos han venido manejando, ¿no? Yo aprendí adulta en manejar. Entonces, no, qué padre hubiera sido que me hubieran enseñado a manejar desde, a lo mejor en otra, pero aprendí, pero yo nunca me imaginé que eso implicaba la plasticidad cerebral, ¿no? De que ya en edad adulta, como mi cerebro dijo, bueno, tienes que aprender y aprendí. Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden analizar y se pueden sacar para atender estas funciones con nuestros alumnos, tanto los muchachos de la normal como no por el simple hecho de un área que se maneje para hablar de funciones ejecutivas, sino funciones ejecutivas para todas las áreas, porque va a ayudar al alumno al aprendizaje no solamente del área curricular, sino de vida, o sea, de área de vida, de lo que implica, creo que es uno de los, estar ejercitando, y hablaban de esta palabra, de este término, del entrenamiento que debemos de tener para el logro de estas metas que más están trabajando, ¿no? Entonces, tenemos trabajo que hacer los profesores, por eso dentro de la planeación, nuestros proyectos, tendríamos que agregar, pues yo creo que estrategias o algunas actividades, más que estrategia, alguna actividad que implique estas funciones ejecutivas. Gracias, doctora Raquel, por sus aportaciones. Cerramos las participaciones con la maestra Imelda. Perdón, es que me quedé con lo que acaba de comentar maestro José Luis. Hace un momento decía que en Japón, ¿cómo les enseñan a los niños? Van desarrollando su función ejecutiva desde pequeños y van estableciendo reglas. Comentaba la maestra Laura, nuestros padres, aún sin ser psicólogos, desarrollaban esa parte de nuestra función ejecutiva porque regulaban nuestra emoción si hacíamos un berrinche. Ya con tan solo el hecho de mirarnos, ya te curaste, Imelda, ya deja ese berrinche porque sabíamos lo que venía. Y entonces un poco lo que usted decía hace un momento, ¿qué tanto tienen que ver esa parte de los organismos, de las compañías farmacéuticas en esta parte de este control? Porque si nos vamos dando cuenta, de entre de los organismos, cada vez van impidiendo más en las escuelas, hablando de nuestros estudiantes, el establecimiento de reglas. Porque dice, si tú estableces no tienes que llegar hasta aquí porque el niño tiene este derecho. Entonces,
hay muchas cuestiones que no saben respetar reglas. Anteriormente, bueno, los jóvenes que están aquí son demasiado jóvenes, pero los niños iban con el cabello recortadito. Era una regla que se establecía en la escuela. No íbamos con el cabello pintado. Pero ahora inclusive hasta los padres dicen, pero es que mi hijo no va a aprender con el cabello corto, con el cabello largo o con el cabello pintado de azul. Pero al final de cuentas tiene que ver con una parte de esa función que tiene que tomar en cuenta que se desarrolla en un ambiente social y no les vamos enseñando a resolver problemas, maestro. En realidad no les enseñamos a resolver problemas. Generalmente les resolvemos el problema y ahora he notado, y creo que la gran mayoría hemos notado, que cuando los niños son muy pequeños, si lloran, bien, yo lo puedo callar muy fácil, reúno esa emoción, pero le entrego un teléfono. Y entonces, ¿qué tanto todo eso va afectando las funciones ejecutivas? Y creo que un poco también tiene que ver con el desconocimiento, maestro José Luis, porque si todos los maestros nos aplicáramos, bueno, que ahora nosotros nos aplicamos tomando el diplomado, pero conociendo un poco más de esto, nos daríamos cuenta que hay cosas que tienen un nombre y que las puedo mejorar de como yo las hago. Y bueno, ojalá que nuestros estudiantes estén aprovechando esta parte del trabajo porque ellos pueden decir, ah, pero eso sí yo lo hago, ah, se llama así y lo puedo mejorar de este modo. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra, por sus aportaciones. Sí, yo creo que es un tema bastante interesante, donde hay mucho que investigar, mucho que trabajar y seguramente se podrían hacer muchos trabajos de titulación de cómo trabajar el entrenamiento de funciones ejecutivas en el aula, en días normales de clase, con actividades vinculadas a los contenidos, al desarrollo de los proyectos que trabajan con los niños y cómo meter ahí el trabajo de las funciones ejecutivas, ¿no? Que al final es algo muy importante para el desarrollo integral de los niños. Bien, voy a tratar de concluir, a ver si mi presentación lo puede hacer. Aquí va, me parece. Ok. Bueno, ¿dónde ubicamos? Ya estamos en la parte recta final de esta sesión. ¿Dónde ubicamos las funciones ejecutivas? Dice, las funciones ejecutivas son procesos mentales de alto nivel que nos permiten lo que ya hemos dicho, tomar decisiones, resolver problemas, controlar impulsos, controlar nuestra atención, realizar tareas complejas y están en el córtex prefrontal. Aquí atrás de nuestros ojos, que es donde empieza la parte prefrontal y de ahí hasta la parte alta de la frente. Todo esto, toda esta parte, ahí están las funciones ejecutivas. Es el córtex prefrontal que decíamos que no lo hace solo. Ahí está el centro ejecutivo del cerebro, pero que se coordina con otras partes del cerebro para llevarlo a cabo. Entonces, ahí están, ahí las encontramos. Aquí está una imagen de este cerebro para que nos podamos ubicar, para que nos quede claro dónde anda. Bueno, este cerebro aquí con esos colores tiene los colores de los cuadritos donde están los títulos. Así, por ejemplo, ¿dónde está las funciones ejecutivas? Dice, es capacidad de adaptarse a nuevas o complejas situaciones. Entonces, yo les ponía el ejemplo. Hay una nueva ley de alimentación. Entonces, sí podemos enojarnos, gritar, decir, criticar, pero solo el inteligente se va a adaptar, porque además es una cuestión necesaria. Hay estadísticas, hay cifras que nos dicen que es necesario eso. Ok, la función ejecutiva nos permite organizar, planificar, hacer abstracciones, comprender la relación entre las cosas y entre las ideas. Esa función que se le da muy bien a las mujeres, de establecer relaciones y asociar cosas que para un hombre masculino ni siquiera tenían alguna relación, pero la mujer es como experta en asociar cosas, objetos, situaciones, tiempos y todo lo que se pueda asociar, la mujer lo puede hacer y esa es una función ejecutiva.
a evaluar los hechos, responder en consecuencia a la evaluación de los hechos, empatía, sentido común, autocontrol, regular emociones, la flexibilidad, todo eso son funciones ejecutivas. Bien. ¿Dónde está la atención? Aquí en esta parte anaranjada que está aquí. Este es nuestro cerebro. En esta parte que está aquí, ahí está la atención. ¿Dónde está la motricidad? Aquí está, en la parte moradita. ¿Dónde está la percepción y la orientación espacial? En esta parte, aquí, que tiene que ver con los lóbulos parietal y occipital. Todos sabemos que la cuestión visual, la vista, se controla desde aquí atrás, de la parte de la nuca, del occipital. Entonces, aquí está la orientación y la percepción. ¿Sí? El lenguaje escrito, aquí está. La memoria, aquí está, por allá en el hipocampo. Y aquí están las funciones ejecutivas, aquí. ¿Sí? Entonces, cuando decimos trabajar actividades con los niños, con las funciones ejecutivas, para entrenarlas, estamos trabajando centralmente con esta parte del cerebro. Pero que lo podemos asociar con nuestras actividades, podemos involucrar a la motricidad, que es esta parte, con la memoria, con el lenguaje escrito, con todas estas partes que están aquí. Dependiendo de, yo voy a trabajar esta actividad con los niños, que es para entrenar una función ejecutiva determinada, pero ¿con qué otro aspecto del cerebro yo lo voy a coordinar? Y aquí están todos estos, aquí. Pues para mí este esquema es muy ilustrativo y muy importante porque me permite guiar si yo tuviera aquí al ladito donde está lo negro una hoja de donde están las funciones ejecutivas, entonces yo voy a poder diseñar una actividad que responda a una función ejecutiva, pero voy a poder establecer con qué otro aspecto del cerebro lo voy a relacionar para poder llevarlo a cabo. Aquí están las principales funciones ejecutivas y que son las que vamos a trabajar en la sesión de la próxima semana. La planificación, es decir, la capacidad que tenemos para generar objetivos y desarrollar planes de acción. Hay niños que van y nos dicen, por ejemplo, maestra, Juan me tiró mi lapicero y esto, y nos dicen un montón de cosas así que a veces el maestro pregunta, o sea, ¿qué quieres? Así como, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque no tiene muy claro qué es lo que quiere cuando va a hablar con el maestro. O sea, porque no puede generar su objetivo. Entonces, ahí requiere entrenamiento para preguntarnos siempre, a ver, en sí, ¿qué es lo que quiero? Yo voy a ir mañana a la escuela, soy estudiante de la normal, mañana voy a ir a la escuela, ya desperté, no tengo ganas de levantarme, me podría quedar aquí, ¿con quién tengo clase? ¿Voy a ir? ¿No voy a ir? Yo creo que tendría que preguntar, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué quiero? ¿Para qué estoy ahí? ¿Para qué ocupé el lugar que otro quería? Es decir, me voy a plantear un objetivo y seguramente, si lo tengo claro, eso va a hacer que yo me levante y me vaya para la escuela. Si tengo claro el objetivo, debo tener claro el camino, los pasos que yo voy a seguir para eso. Y eso es una función ejecutiva. Por eso es importante, es una de las ventajas de los juegos con los niños y de los videojuegos, porque en el videojuego el niño tiene que llegar a un objetivo, pero para eso tiene que seguir pasos. Entonces, eso es una función ejecutiva que es la planificación. Una meta y los pasos que yo tengo que seguir para llegar allá. Eso se lo enseña a un videojuego perfecto al niño. Por eso es importante que como maestros de niños trabajemos la gamificación del aprendizaje. Es decir, extraer cosas de los juegos, en este caso de los videojuegos, para aplicarlas a mi aula. Yo tendría que analizar qué cosa tiene un videojuego, así como hacer una lista de características y ahora, ya sin videojuego, cómo esas características yo las puedo poner en mi clase con los niños para que tengan la misma emoción que tienen cuando están trabajando el videojuego. Entonces, seguramente, si revisamos un videojuego, todos tienen objetivos y tienen planificación, pasos a seguir. Por eso atrapan a los niños y por eso sí es importante trabajar en algún momento videojuegos con los niños y juegos donde pueden
seguir un objetivo y puedan seguir una serie de pasos para ello. Entonces, esa función es entrenable. La memoria de trabajo, que es el almacenamiento temporal de información y procesamiento. Los que somos ya grandes aquí, no sé si los que son jóvenes también lo hicieron, lo hice yo cuando estudié en la secundaria y en la preparatoria. Cuando teníamos un examen, nosotros repasábamos y como que tratábamos de meter aquí todos los apuntes que yo tenía, los metí aquí y entonces ya estoy listo para el examen. Y ya entró el maestro y yo estoy repitiendo todavía para mí lo que yo estudié, porque lo tengo. Yo digo que la memoria de trabajo es como si tuviera un post-it aquí. Aquí como yo pego un post-it en la compu porque ahí tengo lo que ahorita voy a ocupar. Esa es la memoria de trabajo. Aquí tengo, aquí cerquita, aquí en la frente, lo que ahorita voy a ocupar. Entonces ya estudié para el examen. Pero si el maestro llegaba, porque tenía 2 horas de clase con nosotros, llegaba y decía, voy a dar la primera hora de clase y el examen lo voy a aplicar en la segunda hora. Todos gritábamos, no, 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 primero el examen. ¿Por qué? Y decíamos todos, porque se nos va a olvidar. Y el maestro decía, ¿cómo se les va a olvidar? Sí, se nos iba a olvidar, porque lo metimos en la memoria de trabajo, donde ahí metimos los apuntes, donde almaceno información temporal que la voy a ocupar ahorita, en este momento. Y por eso, dentro de 3 días, yo ya no me acuerdo ni nada de eso, de lo que estudié para el examen, ¿verdad? Entonces, esa es memoria de trabajo. Necesitamos entrenarla con los niños también. Necesitamos trabajar esa memoria a muy corto plazo para que pueda mantener información aquí que va a ocupar. Como en el ejemplo del video, cuando iniciamos la sesión, que el niño está formado y tiene que esperar su turno y tiene que guardar aquí, cuando llegue enfrente, qué movimientos tiene que hacer. Esos movimientos que tiene aquí para hacerlos ahorita que llegue al frente, eso es memoria de trabajo. Guardar temporalmente datos, información que voy a ocupar ahorita. Otra función ejecutiva es la flexibilidad cognitiva, que nos permite realizar cambios en algo que ya estaba planeado. Yo tengo planeado hacer esto, esto y esto, pero llego a mi aula y no hay electricidad. Entonces, si yo tengo flexibilidad cognitiva, me voy a ser capaz de hacer cambios en eso y llevar a cabo lo que yo quiero de manera diferente a como lo tenía planeado. Pero si no, entonces yo voy a decir, no voy a dar la clase porque no hay luz. Y yo traía esto así, y yo traía esto así. Entonces, entrenamos la función ejecutiva cuando ponemos situaciones al niño donde ahora tiene que hacer las cosas de manera diferente. ¿Sí? Por poner un ejemplo, vamos a armar un Jenga, vamos a jugar, vamos a armar un Jenga, pero vamos a ir sacando, así como ellos quieran, ¿no? Ir sacando las piezas. Pero ahora vamos a ir sacando de un color primero. Ahora puro rojo vamos a sacar. Cambiamos la manera, cambiamos la indicación, la instrucción. Entonces ahora él tiene que hacer las cosas de una manera diferente a como lo tenía planeado. Entonces, eso hay que trabajarlo con los niños. Otra función ejecutiva es la inhibición, o también le llaman control inhibitorio. ¿Qué es el control inhibitorio y que hay que entrenarlo? Es la capacidad de ignorar impulsos o información irrelevante, tanto interna como externamente. Yo voy a poder controlar una acción, como por ejemplo eso que decíamos, me comen las ganas de hablar ya, y por eso hablo encima de lo que está hablando otra persona. O sea, yo tengo que hacer ese estímulo, lo tengo que hacer a un lado, ¿sí? Ese es inhibirlo, es decir, es calmarlo, es controlarlo, ¿sí? Cuando se me ha antojado ese chocolate que está ahí enfrente, ese es un estímulo que está ahí, que me está haciendo ojitos el chocolate. Ese es un estímulo que yo tengo, pero controlar, inhibir ese estímulo, esa es una función ejecutiva. Hay gente que no se puede resistir a comerse el chocolate, y eso hay que entrenarlo con los niños. Cuando logremos a decir que se me ha antojado esa coca, se me ha antojado ese chocolate, pero no me lo voy a comer, porque ya me comí uno ayer, eso es
inhibir el estímulo, hacerlo a un lado, inhibir la conducta de que yo me lo quiero comer, pero eso hay que entrenarlo. La ejecución dual es una función ejecutiva, la capacidad para realizar dos tareas a la vez, que se le da más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres pueden estar haciendo dos cosas al mismo tiempo y el hombre no. Los hombres decimos, solo tengo dos manos, no me pidas muchas cosas, primero una cosa y luego la otra. Y la mujer lo puede hacer, pero es una función ejecutiva que hay que aprender a desarrollarlo. La multitarea o multitask, como se le llama, que es la capacidad de organizar y realizar tareas de manera correcta. Varias tareas de manera correcta, no una bien y otra no bien. ¿Sí? Esa es una función ejecutiva. Perdón. El razonamiento lógico, que nos permite resolver problemas de maneras diversas. Todo esto son funciones ejecutivas. Nuestro cerebro tiene las herramientas por naturaleza para llevarlas a cabo. Si lo dejamos a que la naturaleza lo desarrolle, a lo mejor algunos sí logran desarrollarlo todo de manera natural, solitos, pero no todos lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué necesitamos? Entrenarlas, trabajarlas. Y como maestros creo que nos corresponde, como padres también nos corresponde, trabajarlas con los niños. ¿Para qué? Pues para que tengan una mejor ciudadanía, tengan una mejor vida, puedan plantearse objetivos, los puedan lograr. Y una gente que se plantea un objetivo y sabe qué pasos tiene que seguir o qué camino tiene que seguir para llegar al objetivo, si lo tiene claro, esa función ejecutiva, esa persona va a poder hacer a un lado los estímulos que se le presenten y que lo quieran distraer. Va a ser capaz de controlar su atención. No le va a prestar atención a otras cosas, sino sobre el objetivo que tiene. Por eso es importante trabajar las funciones ejecutivas y yo creo que sí es posible trabajarlas con los contenidos. Bien, voy a cerrar esta sesión con esta parte. Los autores dicen que hay funciones ejecutivas frías, que son las que vamos a trabajar nosotros en la siguiente sesión, como la memoria de trabajo, como la inhibición de la respuesta, como el control atencional, es decir, yo decido a qué le pongo atención y a qué no, como la resolución de problemas, como la flexibilidad cognitiva, como la fluidez, el seguimiento de instrucciones, la detección del error, la multitarea y establecer cambios. Estas son funciones ejecutivas frías, ¿sí? Porque son de corte netamente racional. Aquí están las partes de nuestro cerebro que entran en función con estas funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas frías. Ya me está jugando mal esto. Bueno, voy a compartir ya nada más la diapositiva que quería mostrarles. Ajá. Las otras eran funciones ejecutivas frías. Estas se llaman funciones ejecutivas calientes. ¿Por qué calientes? No sé. ¿Por qué calientes? No sé. Pero ¿cuál es su característica? Que tienen que ver con la cuestión emocional, como la regulación emocional, como el procesamiento de la recompensa, como la toma de decisiones, como la decisión afectiva, como la cognición social, como las relaciones con los demás, lo que al principio de la sesión alguien decía, de cómo nos relacionamos con los demás. Es decir, son funciones ejecutivas que tienen que ver con la parte emocional. Aquí están las partes del cerebro que entran en función: la amígdala, la ínsula, el sistema límbico, el cuerpo estriado,
entre otros. Nosotros en la siguiente sesión vamos a trabajar las principales funciones ejecutivas frías. Que están aquí en este esquema de una autora que se llama Selina Korzeniowski, que ella plantea estas funciones ejecutivas y para ella dice que son las más importantes son estas. Nosotros vamos a trabajar estas tres: memoria de trabajo, control inhibitorio y flexibilidad cognitiva, y otras cuatro, pero estas son las que vamos a trabajar en la siguiente sesión. Pues de mi parte eso sería todo en esta sesión. No sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario, pero a mí se me hace un tema muy interesante como para trabajarlo para algún documento de titulación con los niños. No necesitamos ser expertos porque no nos vamos a meter a la cuestión cerebral, sino a la cuestión de la neuroeducación y de la neurodidáctica para trabajar actividades académicas para fortalecer las funciones ejecutivas de los niños. Pero yo creo que sería interesante trabajar eso. No sé si hubiera algún comentario, si no, de mi parte, hasta aquí llegué. De mi parte no, profe, gracias. Ok. Gracias, maestra Brisa. Bueno, solo un datito. Usted comentó hace ratito que era como que mayoritariamente en hombres, lo del TDAH y todo eso. Ajá. Y yo he notado que realmente es más en niños que en niñas. Ok. Gracias, maestra. La maestra Brisa es egresada de la licenciatura en Educación Especial, y ya tiene experiencia en el campo ya, en el campo de trabajo. Le valoro su aportación, maestra. ¿Alguna explicación hay desde el punto de vista cerebral que a ver si nos da tiempo de comentar en la siguiente sesión? Maestra Berta Laura, ¿quiere decir algo? Sí, agradecerle, maestro. La verdad es un tema muy interesante y con muchas oportunidades de seguir aprendiendo. Y bueno, pensando en lo que dice de los trabajos de titulación, seguramente con el enfoque, el énfasis que tiene la licenciatura en educación primaria, surgirán algunos o varios trabajos con este corte pues hacia las neurociencias, la neuroeducación, que seguramente se estarán viendo en las generaciones del Plan 22. Muchas gracias por todas las aportaciones y todo lo compartido, maestro. Buenas tardes. Gracias, maestra Berta Laura. Buenas tardes. Pues de mi parte es todo. Que tengan una bonita tarde. Pues nos estaríamos viendo dentro de 8 días. Gracias, profe. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. A todos. Hasta luego, gracias. Gracias.